Fue y es campesino todavía de Buenavista, maestro normalista, fundador del PRD en Colima, exdiputado local, líder agrario, activista de izquierda de toda la vida y actual secretario de Formación y Capacitación Política de Morena aquí en Colima, padre de la gobernadora Indira Vizcaíno. Eso agregar al currículum. ¿Va en el currículum o no va en el currículum? Dijo aquel, pues tú lo hiciste. Ya dijiste, ¿verdad? Don Arnoldo, ¿cómo está? Bien, muy bien. Oiga, muchas gracias por haber aceptado Al la contrario, invitación. al contrario. Yo Gracias. estábamos platicando Ujú, antes de empezar la transmisión, quería que me explicara alguna de todas estas cosas que ujú, enlistamos en este momento. ujú, No es la que más me ha llamado la atención, pero es la que ujú, no tengo ningún tipo de contexto yo. ujú, Espero que la ciudadanía sí, pero si no es ujú, así, pues aquí ujú, vamos a ujú, aprovechar el ujú. espacio. Formación y capacitación política de Morena en Colima. De qué va eso? Mira, ese encargo, esa secretaría Ujú, se ocupa de buscar la toma de conciencia de todos los miembros de Morena, a efecto de que conozcan cada vez más en qué partido se encuentran, cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, cuáles son sus reglas, eh, eh, de tal suerte que podamos ser militantes conscientes, ok. que conozcamos muy bien su programa de trabajo. Entonces, básicamente eso es lo que busca, Ujú. es lo que busca, arraigar, fortalecer las convicciones, y los principios. Entonces nosotros pues estamos en una tarea gigantesca en eso, pero pues dentro de lo que se puede hemos estado avanzando. Esta función de la Secretaría es como alinear a los militantes o eh, educarlos en los principios básicos o de repente decirles, es pues, como un regulatorio que dice, no puedes hacer esto si perteneces a Ujú, nosotros. ujú. ¿Cómo va? ¿Cómo es Bueno, eso? mira, lo que pasa es de que la formación política es muy importante en los partidos políticos Ujú, y es un área que se ha descuidado históricamente sí. por los partidos políticos. Ujú, Eh, eh, no se hace la formación, no se practica la formación que nosotros decimos de cuadros. Esto es de perfiles adecuados para todas las circunstancias. De repente, ahí se anda viendo a ver, quién más o menos da el gatazo ¿quién para sale poder al quite? impulsarlo como candidato. Ahí me da risa un espectaculares que vemos ahí del PAN, Ah, donde dicen, si quieres tú puedes ser candidato, yo ya me vente aquí, apunté, ya me apunté, ya llené el formulario. órale. Entonces, quiere esto decir, bueno, eso refleja la pobreza que trae ahí Acción Nacional, en cuanto a cuadros, Sí. pero quiere decir también de que al no tener quienes con su formación, la visión político partidista, no tener, pues corren a ver a qué agarran, a ver si a algunos les salen buenos y a ver si otros les salen peores. Pero entonces, ¿de qué se trata formación política en Morena? Se trata de que cada vez, no es sencillo, pero que cada vez quienes resuelvan incorporarse a Morena sean gente que tengan claridad sobre los objetivos, sobre los principios, sobre los valores del partido al que están llegando. Oiga, don Arnoldo, y siendo campesino, formándose como maestro, ¿en qué momento Mm, usted decide ujú, estar en la militancia del PRD? ¿En qué momento? ujú, Porque ujú. usted es fundador del Ujú, PRD aquí en así es. Colima. ¿Cómo es En esto? el país, además. Sí. Yo fui de los firmantes del llamamiento a la nación Ujú, que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, sí. después del fraude cometido por el gobierno en favor de Salinas. Cayó el sistema. Sí, desde luego que, es más, hasta el presidente de aquel entonces, que era el paisano Miguel de la Madrid, Ujú, años después lo reconoció. Efectivamente fue un fraude ujú. criminal descarado. Esa elección la ganó Cuauhtémoc Cárdenas por eso nosotros al interior del PRD y de las fuerzas de oposición que respaldamos la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas jamás reconocimos como presidente a Carlos Salinas. Sí. Pero, Pero fue allí donde nosotros nacimos a la política partidista. pero a lo que hoy es, bueno,
viene el fraude electoral, Sí. Ujú. pero en ese momento usted se adhiere o fue antes de todo No, esto. desde antes. Por eso mi pregunta. Sí, mira, ¿Qué le deja mueve? explicar algo que para mí es importante. Igual y para quien llegue a leer esto, pues puede no serlo tanto. Yo antes del PRD jamás milité en partido político alguno, de Ok. ningún sello, ni de izquierda, ni de menos de derecha, ni y mucho menos el gobernante de aquel tiempo PRI. Ujú. Y entonces arrancamos pues desde ahí. A fines del 87 ya estaba muy avanzado el movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, por Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, un buen grupo de mexicanos destacadísimos de la política nacional, de la gente honesta, de la gente del ala izquierda del PRI, Ujú. que es con la izquierda con la que nosotros nos identificamos desde siempre. Sí. Pero no participábamos, te repito, en política partidista. Yo participé mucho en política sindical Ok. como maestro. Pero política partidista solamente a partir de entonces nos unificamos los maestros y yo encabecé lo que llamamos Frente Cardenista Magisterial en Baja California, que era donde me desempeñaba como maestro, y es así como incursionamos, creamos una agrupación de maestros de miles ahí en Baja ¿Qué andas California. haciendo por ahí? Las ganas de buscar una carrera alternativa Ok. además de la de profesor que ya estaba ejerciendo. Y también el de que en aquel tiempo el ingreso de los maestros era sustancialmente superior, casi del doble allá, Ok. que lo que se percibía aquí, y la vida era más barata allá que aquí, En Baja en Baja California. California. Wow. Oiga, esto que me dice de los maestros normalistas, yo les decía antes de entrar a cuadro Ujú, que ujú, mis papás también son maestros, son sí. normalistas. Y yo recuerdo que cuando Ujú, estaba chico me contaban estas ujú, anécdotas, ujú. pues como de andar de rebeldes y que había un movimiento, todo. Sí, Eso ha sido común del lado de los maestros, ¿no? Pero yo ya casi no lo veo en estos días. pues mira, quienes sí han mantenido una actitud revolucionaria, libertaria, vamos a decir, son particularmente los estudiantes de las normales rurales. Ok. Todavía hay 14. Ujú. Yo provengo de una de ellas, de la de Tequiza. Entonces, pero sí era muy común en aquellos tiempos. Sigue habiendo mucho movimiento ahora, pero bueno, otros decimos que aquel era, era mejor. Sí. Las cuestiones de demandas, de huelgas, de demandas fuertes sobre las condiciones en las que estábamos, ¿Pero y qué exigían? pues básicamente que mejoraran, por ejemplo, en las normales rurales, Ujú. allí se les otorgan los alimentos a los estudiantes. Ok. Y empezaban a decaer y de repente eran de muy mala calidad. Ujú. Entonces, lo menos que exigíamos era que hubiera alimentos sanos y nutritivos. Ok. O, por ejemplo, nos entregaban dos cambios de ropa cada 6 meses y un par de botas. Ujú. Entonces, el de que fueran también de mejor calidad. Claro. Al interior de las escuelas, nosotros ahí dormíamos, nuestros dormitorios, algunos que eran adecuados, exigíamos que teníamos una cantidad económica mensual que le llamábamos Siendo estudiantes. siendo estudiantes, Ujú. que era muy poco, pero nos servía por lo menos para ir al cine, para comprar una pasta dental, para algún jabón y eso. Claro. Eran cuando yo entré al normal, eran 32 pesos mensuales, que te digo, servían. Sí. Pero pues demandamos, una de las huelgas incluía el de que subiera a 40. Entonces, eso, pero también nos metíamos a respaldar luchas particularmente campesinas. Ya. Así es, Y entonces me estaba platicando de cómo surge acá el PRD en Colima. Sí, bueno, el PRD, nosotros participamos en su conformación, en su fundación también aquí en Colima. Eso fue en el 88, 89. Yo a partir de septiembre del 88 retorné aquí a Colima como maestro, con mi plaza de maestro, y empezó la conformación aquí. Ya antes, ¿qué? Septiembre del 88 fue el llamamiento para la construcción del PRD, Ujú. llamamiento nacional.
Y bueno, y aquí le metimos con todo en Colima, se fortaleció, llegamos bien organizados al primer Congreso Nacional del PRD. Yo fui uno de los consejeros nacionales elegidos en ese congreso. Sí. Fui consejero nacional del PRD durante muchos años, como por lo menos 12, 14 años. Entonces, y pues sí, participado en su conformación. Aquí lo hicimos crecer mucho al PRD, muy fuerte, muy sano. Y ¿Quiénes eran los actores en ese momento? pues había un universo importante, pero vamos a hablar de Eber Sánchez Polanco, que era uno de los líderes de la izquierda más organizada aquí en Colima, que venían del Partido Comunista. Estaban también Jaime y Carlos Sotelo, hermanos, había Benjamín Caro González, un grupo identificado con el Partido Comunista, que de allá venía. Del PC, otro grupo que veníamos de Nuevo Cuño, de donde yo provenía, de donde provenían gentes también como Adolfo Núñez, el actual secretario de Educación, Sí. Liderazgos muy fuertes, muy populares en Tecomán, como el de Leopoldo Bueno, Vicente Orozco Cobian, que aún vive, casi tiene 95 años y todavía ahí anda. Entonces, fue un grupo gigantesco y muchísima gente la que organizamos, que supimos organizar y que tuvimos el mejor momento en el 97. Yo creo que legítimamente habríamos ganado por lo menos 3 alcaldías, no solo Colima, que sí nos la reconocieron. Habríamos ganado seguramente que Cuauhtémoc y también Armería en aquel tiempo. Pero bueno. Entonces, en ese tiempo el PRD llegó a tener, pues, la mejor votación de su historia. Llegamos como al 28% de los votos. Un partido altamente competitivo. Poco a poco se fue reduciendo. Yo digo que fundamentalmente a partir de cuando empiecen las gentes a prevalecer el interés personal por encima del interés colectivo. ¿No tenía nada que ver esto con cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador se separa del partido también? ¿No fue por el mismo tiempo? No. La separación de Andrés Manuel fue en el 2009. Ok. En 2009, bueno, definitiva después del 2012, pero sí en el 2009 ya estaba muy incómodo y muchos estábamos muy incómodos por los vicios que se habían prohijado al interior del PRD. Sí. Cuauhtémoc Cárdenas, que es el líder, vamos a decir, el más reconocido dentro del perredismo, y entonces empezó a desgajar. Ya no había manera de poder recuperar el partido. Estaba ya los cuadros dirigentes estaban ya muy, como dijéramos, muy metidos ahí en sus asuntos de tipo viciados y en tratos frecuentes con los gobiernos, llámese PRI o llámese PAN. Sí. O sea, se perdió, se distorsionó el proyecto y entonces, pues poco a poco fuimos tomando distancia a las gentes que, particularmente los fundadores que seguíamos en la lucha. Ya. ¿Cómo ha evolucionado la lucha? No necesariamente el partido, porque el partido. El partido ya desapareció, el PRD. ¿Cómo ha evolucionado la lucha desde esos 80s, 90s hasta lo que es Morena el día de hoy? Bueno, de manera extraordinaria en la lucha, en la cuestión electoral. Extraordinaria. El boom del 18 y no solamente el 18, en el 2006 ganamos la presidencia ahí con nadie, ni los panistas creen que la ganó Felipe Calderón. Ellos mismos saben que la perdió, que fue un hurto descarado cometido en contra de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Y allí habría que reconocer, yo reconozco el estoicismo de Andrés Manuel, que es una de sus cualidades más importantes, y la terquedad. Sí. O sea, con el amarre con los principios como para aguantar.
el fraude del 2006 y ir hasta el 2012, donde hubo otro fraude menos escandaloso o menos vulgar que el que cometió Calderón en el 2006, pero finalmente fraude. Aquellos de los Monex, aquella distribución de miles y miles de millones de pesos en la compra del voto que hizo Peña Nieto. Sí. Y aguantar ese golpe también del 2012 y resistir para llegar hasta el 18. El gran acierto de Andrés Manuel fue algo que yo creo que ningún otro mexicano lo habría hecho. Y yo creo que no lo vamos a ver en lo que nos quede de vida a todos los que vivimos ahorita. Andrés Manuel, después del 2012, se dedicó a recorrer municipio por municipio de toda la República. Ya antes había visitado mucho palmo a palmo el país, pero ahora meticulosamente. No hubo municipio que no tuviera por lo menos una visita de Andrés Manuel. Y a veces eran reuniones donde estaban solamente 10, 12 gentes, 20. Y él actuaba como si estuviera ante una multitud. Eso es estoicismo. Sí. No se desesperaba. Yo recuerdo cuando estuve en Cuauhtémoc en ese tiempo, iniciamos la reunión ahí con él como con unos 25 gentes. Sí. Luego se salieron unos del ayuntamiento, les valió gorra, incluida la presidenta Karindira, y bueno, y se hizo ya una ronchita, pero Andrés Manuel no se agüitaba, con pocos o con muchos, y entonces eso creó una cuestión tan extraordinaria que yo creo que el pueblo en el 18 llegó a la convicción de decir, a ver, se la robaron en el 2006 descaradamente, se la robaron sofisticadamente en el 2012. Vamos a ver si ahora se la vuelven a robar. Entonces se vuelca el pueblo a votar masivamente. ¿Te puedo yo dar mi lectura? A ver, Se adelante. puede contestar así, pues siento que me la vas a dar aunque te diga que no. O sea, claro, pues ya que. Yo creo en esa parte de como Felipe Calderón, que sorprendió a muchos. Y luego con Peña Nieto, vemos este tema, independientemente dado el resultado, que la situación no mejora, al menos como el grueso de la población lo quiere ver. Siento que un montón de gente que estaba indecisa para la última votación en donde sale ganador, dice, ¿qué más queda? Hay que intentarlo. Y gana. Ahora, ¿cómo se puede ver esto reflejado en estas nuevas generaciones? Y no lo de la mía, porque a mí sí me tocó de alguna manera ver todas las cosas, ¿no? No todas, la parte que me tocaba. Estas nuevas generaciones, muchachos de 18, de 17 años, que van a votar por primera vez, siguiente año, que han crecido con Morena gobierno. ¿Cuál es el reto de Morena para hacerles ver que no tienen que volver a lo que estaba antes y que realmente esto es mejor, aunque la percepción de la gente siempre es, pudiéramos estar mejor, ¿no? ¿Cómo asume ese reto Morena? Bueno, Morena se ha abierto su corazón para entregar lo mejor, buscar entregar lo mejor para el pueblo de México que ha padecido muchísimas canalladas. Entonces, el pueblo se ilusionó en el 2000 con Vicente Fox. Sí. Y qué duda cabe, Vicente Fox ganó la elección. Arrasó. Yo recuerdo, Sí, tenía como 11 años, creo, una cosa de esas. Así es. Y era una fiesta nacional. Sí, y crea una expectativa altísima. Quienes conocíamos bien la trayectoria de Vicente Fox sabíamos que iba a ser lo que fue, una pifia, pero nos avasalló la ola. Sí. Fíjate que en esa ocasión, en el 2000, yo fui candidato a senador por el PRD. Y estaba en una reunión que me invitaron los ejidatarios de Camotlán. Me invitaron a ir con ellos porque
para ofrecerme su respaldo. Yo había empujado, ayudado mucho en gestiones agrarias y todo eso. Muy agradecido a los señores. Y entonces, y platicamos, sí, sí, profesor, le queremos informar que consciente y no deliberado, determinamos respaldarlo a usted para la senaduría. Con todo, y usted díganos qué hacemos. Y bueno, me puse contento, y no, qué bueno, don Ramón, era el dirigente, a todo dar, gracias a todo. Y entonces me meto y les digo, oigan, compañeros, pero no la frieguen, hay que respaldar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas también a la presidencia. Él era el candidato del PRD. También candidato Sí, eterno. así es, y se quedaban así, como sacados de onda. Sí, miren, el candidato del PRD es esto y esto y esto, es todo un estadista, todo un gran, todo un patriota, todo. Y Vicente Fox es un ardid publicitario, por aquí, por acá. Y más callados. Llega el momento en que me dice el comisariado ejidal, el presidente del comisariado ejidal dice, mire, profesor, nosotros aquí en Camotlán resolvimos apoyarlo a usted por el PRD para el Senado, pero también resolvimos para los otros candidatos. Y en cuanto a la presidencia de la República, nosotros resolvimos votar por Foz, así sin X, Foz. Sí, por Foz. Y dice, y entonces dice, pues no podemos dar marcha atrás. Dice, díganos usted si no quiere nuestro respaldo, si no votamos. Digo, no, pues ya no hay nada que discutir, pero entonces sí fue un boom. Era la esperanza de los mexicanos que traicionó ese patanatas de Fox, ¿sí? Que lo mandó por la borda. Era el momento, fue un momento extraordinario del pueblo de México que decía, aquí estoy, a tu disposición, ayúdame a salir. Y pues no, ya vemos el fraude que fue Vicente Fox como presidente. Entonces, sí, ese factor que tú señalas fue un factor que contó, porque el hartazgo estaba. Sin embargo, también habría que reconocer las cualidades particulares, individuales del candidato, en este caso de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que supo meterse al corazón de la gente. Y afortunadamente, desde mi punto de vista, fue un gran presidente de la República que le devolvió la esperanza a la gran mayoría de los mexicanos, aunque se enojaran los privilegiados de siempre, Sí. que siguen ahí todavía dando bandazos, ¿sí? Y esa prueba se manifiesta en la elección de Claudia Sheinbaum. Ve tú, ese fenómeno es importantísimo. Claudia Sheinbaum sacó el 56% de los votos de los mexicanos que acudieron a votar. Andrés Manuel solo el 51. Creció 5 puntos, creció 4 millones más de votos. Y en el caso del PAN, de su incursión por el poder presidencial, Fox sacó altísima votación y lo sucede Calderón, y Calderón perdió la elección. O sea, es diferente. Por eso yo creo que Morena sí tiene para adelante mucho. Claro, tenemos que hacer la tarea. Si hay gobiernos cuestionados, gobiernos malos, particularmente salpicados por la corrupción, si los militantes, si tú mencionabas a los jóvenes, no alcanzan a entender el fenómeno de dónde venimos, porque hay muchos que dicen, no, y me toca. Si no alcanzan a entender ese fenómeno, sí puede empezar a perderse el respaldo tan amplio que tiene en el pueblo de México. Porque la realidad es que hay una aceptación discutible. Indiscutible, de más del 70% en la popularidad de la presidenta, Eso cerca del eso 80%. no se lo puede negar. Así es, sí. Y por eso mi comentario es la importancia de esta secretaría. Sí, y nosotros estamos a quemarropa y todos los días corriendo por un lado y corriendo para otro, tratando de cubrir pero no solamente no somos nosotros, hay institutos, hay un montón de cosas que sí entendemos que es importante la toma de conciencia y el de que se apropien de la filosofía de Morena, los morenistas, para que sepan defender esos principios.
sus valores, sus reglas, ¿ya? Entonces, y yo creo que van bien las cosas, van bien las cosas. Pueden ir mejor, desde luego que sí, sí, pero no vamos mal. Ya nos quisieran para un fin de semana. Ya quisieran estar afiliados. Ándale. No, y hay que tener cuidado también con eso, porque luego de repente Sí. ven burro y se les antoja viaje. O sea, de repente hay gente que muy pragmática, que ve, a mí me conviene ahora mejor irme para acá. Por supuesto. Y entonces nosotros tenemos que estar atentísimos a esa gente. Sí, bueno, sí, puedes ingresar, pero mira, vete a la cola, ¿eh? Y vamos a ver cómo te desempeñas, vamos a ver cómo actúas, vamos a ver qué tan dispuesto estás a dar, Sí. ¿sí? Antes de, muchos vienen, pues a ver qué saco, ¿no? A ver qué das para la causa, para el pueblo de México. Claro. Entonces, ahí hay que estar, estamos atentos, creo que se ocupa más atención, porque luego de repente se nos cuelan algunos pretitos ahí. Pues como todo. ¿Sí? Como todo. Como veterano de la izquierda, maestro, Ujú. campesino, ¿cómo influye su experiencia en el fortalecimiento de la Cuarta Transformación en Colima bajo el gobierno de su hija? Ujú. Es decir, ¿qué rol juega la formación política para estas elecciones de 2027? Pues es un rol muy importante que no se puede medir así objetivamente, decir, mira, crecimos en conciencia política tanto, en preparación, o sea, pero sí es un rol importante el que se juega. Yo más bien me inclinaría como persona a comentar, porque luego se señala, eh, 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 la participación de los parientes. Ujú. Yo jamás he influido o he intentado eh, modificar o imponer alguna resolución, alguna idea hacia Indira. Es el al más absoluto respeto, independientemente de que ella no me lo permitiría, además por su propia personalidad. Sí. Pero en eso estamos en absoluto acuerdo. Yo sé que mi papel como padre de la gobernadora es coadyuvar desde cualquier trinchera para que las cosas salgan lo mejor posible pensando en el pueblo de Colima y desde luego en mi hija que lo encabeza. Sí. No, ese es. Te comento por un ejemplo. Ujú. Este, yo estoy mucho más allá del bien y del mal en cuanto a cuestiones políticas, así de repente que entran las calenturas de ser candidatos y todo eso, y que es tu momento y que por aquí, por acá. Ajá. Yo soy perfectamente claro que ese no es mi rol. Ok. Mi rol es contribuir para que se hagan lo mejor posible las cosas en la medida en que se me permita contribuir. Te menciono el ejemplo en el 24, diversas instancias nacionales, incluso del partido y particulares que se dedican a hacer encuestas, me medían Ujú. pensando en el Senado. Ok. Y nunca hubo alguien que se me acercara siquiera a la mitad de la intención del voto. Ujú. ¿Y qué pasó? Bueno, pues porque yo no quería ser candidato. No era mi papel, no era mi rol, no era lo conveniente. Porque serlo implicaría un golpeteo sistemático y permanente hacia la gobernadora, ¿Le puedo hacia el hacer una gobierno. pregunta? Sí, señor. ¿Y no hay un golpeteo sistemático a la gobernadora de por donde se mueva y por donde respire? Sí, pero sería mucho más grave si tuviera al papá como funcionario de elección popular. ¿Y ahora que viene el 2027? Ahora que viene el 2027, tampoco voy a participar porque ese es el refrendo de la confianza en la gobernadora. Y porque también yo ya tomé mi resolución desde hace mucho tiempo. Es más, por ahí tengo una conferencia de prensa donde decía, a partir de esta fecha, ni buscaré ni aceptaré ninguna postulación a candidatura alguna, ¿eh? De Ok. hecho, a mí me metieron las circunstancias al Comité Ejecutivo Estatal. Yo no pensaba participar en el Comité Ejecutivo Estatal, ni siquiera como consejero. Finalmente, la circunstancia quiso que así fuera. Miembro del Comité Ejecutivo Estatal, miembro del Consejo Estatal, dije, pero ni se les ocurre al comité, yo no le entro. Solamente como consejero acá, desde la... Y ocurre que la norma estatutaria dice que los que deben ser miembros del Comité Ejecutivo Estatal no deben ser funcionarios y deben ser consejeros. Ujú. Y deben ser 7. Sí. Y solamente habíamos 7 que no éramos funcionarios dentro de los veintitantos consejeros estatales.
Así es de que a la de a fuerzas tuvimos que entrarle ahí. Entonces ya lo que sí pedí, a ver, sale, déjenme escoger. Siendo campesino, Ujú, maestro rural, ujú. en la izquierda, en la lucha, Sí, todo el señor. tiempo, toda la vida. Sin duda, sigue habiendo retos en el tema de la Es desigualdad correcto. hacia lo rural. Desde estas posiciones que usted ha asumido y que ha Ujú, dicho no ujú, más candidaturas, ujú, ujú. ¿cómo usted sigue luchando esa batalla? No, yo sigo todos los días. Te informo que, por ejemplo, por lo menos cada martes Ujú. atiendo de la gente que quiere pegar conmigo, no sé, decenas, en una mañana, bueno, desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde atendí a 27 gentes, entonces yo sigo en contacto permanente y sistemático con la lucha, mañana atiendo gente, el jueves me voy el jueves hago ruta de medios aquí en Colima, el viernes en Manzanillo, andamos en friega y en la gestión por todos lados, o sea, eso no, eso es consustancial, eso no se ocupan puestos para quien tiene convicción y quien tiene vocación para poder dar de sí en tanto pueda dar. Entonces, Claro. ahí le seguimos nosotros, pero con todo. Sí. Este de gestión de los pagos a los productores de arroz Ujú. ha sido un logro. Efectivamente, pero es un logro no de Arnoldo Vizcaíno, la verdad es que es de la gobernadora. Y ahí habrá que resaltar algo, que la gestión de la gobernadora no solamente sirvió para que se les pagara a los arroceros del estado de Colima, sino de todo el país. Porque de todas las zonas arroceras, pues, lo mismo de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, todas las regiones donde se siembra arroz, Campeche, Tabasco, se beneficiaron de esa gestión que ella encabezó a nivel central. Que es lo que nosotros hicimos, pues picarle allí, estando cerca de ella, oye, mira, aquí hay una injusticia, y la verdad, mira, no se les ha pagado esto, Entonces ella se comunicó, estuvo en contacto con el secretario de la SADER y con la propia presidenta para lograr que se liberara ese recurso para pagarles. Entonces está en proceso de. Sí. Ajá, Tiempo de las mujeres. es correcto. Rosy Gallardo, Ujú, Liliana Valencia, así es. Karen. ¿Cómo ve a los hombres cuál es el papel de los hombres en Los esto? apachurrados. No, hay algunos que andan muy querendones, pero yo sostengo que efectivamente es tiempo de mujeres. Te comento una anécdota que para mí fue un agasajo. Ujú. El rector de la universidad tiene a bien invitarme mucho a sus eventos centrales ahí de informes y de todo. Y me invitó cuando se cumplió el 80 aniversario, quién sabe qué, de la fundación de la universidad. Sí. Y entonces pasaron allí una proyección extraordinaria, bien Ujú. hecha, sobre la historia de la universidad desde su fundación. Y desde el principio de los tiempos, rector fulano, rector sutano, rector, sumar sus grandes logros. Y bien hecho la proyección, ¿sí? Y llega un momento en que tú dices, oye, y ni una rectora, ¿eh? Ni una. Entonces, cuando termina la exposición, les hice La observación. la observación, una aplaudidera de la gente, y en cuando terminó el aplauso, grito yo a voz en cuella fuerte, ¡es tiempo de mujeres! Y se queda todo el mundo, pero tieso, así, sin decir nada. La propia gobernadora ahí estaba. Y sin nada, todo el mundo callado. Dije, sí, ¿cómo es posible que aún no haya una rectora? Remató. Sí. Y entonces, mira, nadie dijo nada, así, es un silencio sepulcral. Y luego ¿A pasaron, dónde moverse? y luego pasaron ahí por junto a mí porque iban a subir al estrado, porque estaban viendo la proyección desde acá, desde el teatro, desde la, y ya para subir al estrado para el acto y entonces pasaban pues junto a mí, y estaba en primera fila y dije, a ver quién dice algo. Y Sí. no, pasaron muy educados ahí. Dicen que allí hizo Buscando el jaque. así es. Pero entonces yo sí creo que debemos respaldar con todo la participación de la mujer y pienso que no porque sean mejores que los hombres, sino porque
es tiempo de que demuestren también de lo que están hechas. Y yo creo que sí, está bien el gobierno en manos de mujeres. No quiere decir que no vaya a estar en manos de hombres. No, sí, desde luego. Yo quisiera que fuera paritario, sí, que es por lo que luchamos desde el PRD, desde hace 40 años, nosotros estuvimos en esa lucha, sí. Sí. Y pero respaldando la participación activa de la mujer. Pero bueno, ahí está Rosy Vallardo, que ¿Cómo la ve? para mí es una mujer extraordinaria. Como política, olvídate. ¿Y sabes qué? Tiene una característica que luego de repente no se alcanza a interpretar en su justa dimensión. Yo mismo estaba hasta cierto punto confundido. Sí. Hay quienes dicen, oye, no, pero Rosy es refractaria, no es muchachera, es poco amable, se ve como fría. Y entonces yo les empecé a hacer reflexiones, así quien comentaba eso. A ver, vamos sacando cuentas. Indira, ¿qué te parece? No, es carismática, es muchachera, luego hace clic y está bueno. En el 21, Indira fue candidata a gobernadora y Rosy fue candidata a diputada federal por aquel distrito, el 2. Fíjense en los resultados electorales. Rosy obtuvo más de 2,000 votos que Indira en Manzanillo. Sí. ¿Por qué hubo 2,000 gentes que decidieron votar por Rosy y no hacerlo por Indira? ¿Qué tiene Rosy? Si no les gusta ese ejemplo, ahí les va el otro. En el 24, Rosy fue candidata a presidenta municipal de Manzanillo y Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República. En ningún municipio y en ningún distrito, ningún candidato, ni local ni federal, obtuvo más votos que Claudia Sheinbaum, con la sola excepción de Rosy Vallardo a la presidencia municipal, porque sacó casi 3,000 votos más que Claudia. ¿Qué nos dice eso? A mí lo que me dice es que estamos ante un perfilazo, pero del tamaño del mundo. Y me dice también que los que acá hacemos nuestros análisis, que la burbuja, no entendemos muchas cosas, que acá abajo hay gente que dice, lo que me digas sobre Rosy, yo voto por ella, porque entonces en la eventual candidatura de Rosy a lo que sea, pues es un cheque al portador, yo diría. Otra vez mi lectura de las cosas. Y es una opinión. Sale. Como diputada, yo veía sonreír a Rosy. Ujú. Como candidata a la presidencia, yo veía sonreír mucho a Rosy. Yo ahora la veo seria. De Es repente, que no la ves seguido. será eso, Sí. ¿verdad? Pero en los actos públicos, o en las fotos, o una cosa de eso. Hay un fenómeno que es cuando estamos como en el momento justo, Ujú. en el que se nos va a medir de lo que somos, o estamos frente a lo que Ujú. queremos, Ujú. tendemos como a ponernos nerviosos, como a achicarnos, Pues, o medirnos con más cautela. ¿No será este el tema? no, si Rosy es candidata, digo, nosotros no, o sea, yo voy a respaldar a quienes sean candidatos a todos los puestos, Claro. pero si Rosy es candidata, la vas a ver que va a alcanzar una votación, va a ganar la gubernatura si es candidata a algún estado con un porcentaje mucho más alto que con el que ganó Indira. Porque también la elección que viene es menos confrontada, vaya, yo entiendo, menos difícil. Claro. En el 21, pues cómo iban a soltar la mazorca los que la tenían. Entonces hicieron todo tipo de... Y ahora ya no tienen el poder, no tienen las arcas abiertas, no las va a tener Rosy tampoco, porque esa es una característica de su gobierno, la honradez y la transparencia del uso de recursos. Pero va a tener una serie de ventajas que no tuvo Indira en el 21. Y siendo buena para la cosecha de votos, Rosy, yo vaticino que si ella es la candidata a la gubernatura, va a alcanzar una votación histórica. ¿Cómo no ve que, porque, por ejemplo, es que Riul
No, la maestra Tei. no. Ellos seguramente se van a perfil. Yo pienso que sí, pero imagínate, un fenómeno. Ellos van a ir separados. Todo indica que sí van a ir. Es lo que dijeron el año pasado los Así, partidos, ¿no? Que así no es, vamos, carnal. así es. Entonces, imagínate si juntos no pudieron, cuando tenían todo el aparato Ujú. en el 21, ¿crees tú que van a poder separados? No, no, yo no tengo nada contra ellos. Es más, tengo una relación de respeto buena con los dos, con que mencionas a Riul y a Tei, Sí, pero evidentemente que no estamos ante un riesgo. Ahora, no hay enemigo pequeño, es lo que pero tampoco debemos pecar de soberbia, tenemos que chambear muchísimo, seguir chambeando, pero pues yo sí veo que si ellos van divididos, ganar la gubernatura va a ser un día de campo. Riul, en mi opinión, es una persona muy inteligente. Me tocó ser su maestro de Ujú, inglés. ujú, No sé si sí, él se acordará. y Entonces, sabrá bien inglés, sí aprendió bien, sí, se o, aprendió. No, o- o el seguro, maestro era bueno. probablemente eso era. No, Ujú, pero honestamente es una persona como muy, muy inteligente y muy sí, aplicada. Y sin duda Tay pues, le batalló también, ujú, así ¿verdad? es. O sea, creo que Ujú, fueron dos ocasiones antes de, no, una ocasión antes ujú, de hoy. ujú. Y la gente sí tiene apertura con ella, es lo que yo vi. Ojalá y se avienten. Yo creo que son. Ojalá que se aviente Pero por. también es cierto que Ujú, dicen que quien gana Manzanillo ujú, gana la gobernatura, ¿no? ujú. Es importante la capital y estamos aplicados para ganarla nosotros. Mira, si en el 24 no hubiera ocurrido el zipizape que ocurrió entre Viri y esta Margarita, Sí. Morena habría ganado la presidencia municipal, no le habría ganado Riol. Este, si tú te fijas y en retrospectiva ves aquel escenario, hubo una de confrontaciones fuertísimas, nomás las patadas se oían entre Margarita y Viri, Ujú. una confrontación. En mientras, Riul, calladito, se fue por el medio. No tuvo quien le estorbara, Sí. no hubo quien lo cuestionara. Luego, finalmente se postula candidatura por parte de Morena, 3 semanas antes de la elección. Sí. Y ve la votación que alcanzó a Azucena, casi la gana. Yo digo que si hubiera tenido otras 2 semanas más de campaña, la gana. Entonces, la gente en el municipio de Colima estaba preparada para que entrara Morena. Y yo veo que sigue en esa posición y que tiene así como una cuestión de decir, ahora va de nosotros. Condición, que en Morena no se cometan errores Ujú. y que el proceso sea unificado. Que los querendones o querendonas de la presidencia municipal por parte de Morena tengan la capacidad y la madurez como para poder ser solidarios con quien quede. Seguramente que Morena valorará la pertinencia de que aquí se resuelva por encuesta y los que participen en esa encuesta tienen que estar perfectamente claros que le tienen que levantar la mano con gusto a quien quede arriba y a sumar y a hacer cuerpo. Entonces, yo veo que no hay problema para ganar la presidencia municipal si le ofrecemos esa visión unitaria y comprometida con la gente. Pues ganamos prácticamente todos los distritos. Ahora, no solo Morena, también nuestros aliados, y ojalá y se conserven los aliados, Ujú. el Verde y el PT. Pero Morena por sí misma también tiene su peso específico. ¿Y el 8? ¿Dónde va el 8 aquí en todo esto? Pues se ofrece pelear la presidencia. ¿Verdad? Sí, no, pues ahorita todavía es muy tierna las cosas, pero el 8 yo creo que es un activo. Es un activo y es una gente que tiene algunas fortalezas. Por ejemplo, sus gobiernos como alcalde fueron buenos, honestos. Sí. Lo básico, ¿sí? Yo digo que cumplió con la expectativa. Eh, Tiene sus arranques y sus errores y de repente agarra monte y todo eso, Sí. pero el balance a mí me parece que es altamente positivo en el 8. Ahora, hay gente que lo malquiere, le cobra muy caro el hecho de que se haya venido hacia Morena. Ujú.
Pero esos que lo malquieren por eso, jamás han votado por Morena, ni lo van a hacer, o sea. Pero será por haber sido Morena, pues primero haber sido Movimiento Ciudadano y luego a Morena. O sea, ya no. Bueno, habría parte de eso, pero el factor principal es que se fue hacia Morena. Hay parte de eso de que, pues anda de partido en partido. Sí, pero lo que más les molesta es de que se haya salido de aquel esquema, el de ellos, el de la centro derecha, Ujú. que es los que reclaman a perfiles como el 8. Entonces el 8 se mueve de centro hacia la izquierda, pues les molesta a aquellos, a los que perdieron los privilegios con la irrupción de Morena, ¿no? Claro. Entonces, Uf, bueno, tengo muchísimas más preguntas. Está el tema precisamente del no, sí. Movimiento Ciudadano y esto, pero sé que tiene una agenda muy apretada, ya me lo había dicho. Bueno, lo que pasa es de que sí ando, no es ese jonjolí de todos los moles y corno por un lado y Sí. para el otro, ¿no? Yo quiero agradecerle por haberse tomado el tiempo para estar en Gracias. este Al espacio. contrario. Quisiera preguntarle algún mensaje para la gente que está todavía pensando el voto o... No, pues todavía falta mucho tiempo, hay que tranquilizarnos, serenos, serenos, todavía no está amarrado nada para nadie. Y lo que sí yo como mensaje genérico diría, tengamos confianza en Morena Ujú, y en la coalición que tengo Morena, que ha estado dando resultados extraordinarios para el estado de Colima. Pues y si me permite extenderme tantito en eso, adelante. mira, que te voy a mencionar de lo que me acuerdo así de rápido. El CRIT, Ujú, que se va a construir en un espacio que todavía hace 3, 4 años lo había privatizado el mal gobierno de Ignacio Peralta, lo tenía en malas manos de particulares, que dejaron que se murieran los animales, que estaba todo abandonado, todo destrozado. ujú, Lo recuperó este gobierno, el gobierno popular, sí. lo recuperó, y ahora se va a hacer un CRIT ahí. Los 6 carriles hasta Manzanillo, ni soñarlo, ¿sí? Con esos gobiernos que no, yo digo que encontraban un peso mal parado y va para adentro. Y por eso fracasaban en muchas cosas. Y los constructores están felices con el gobierno de Morena, porque se acabaron esas moches, esa sangría que hacían el gobierno para concederles obras, y luego enseguida salían obras de mala calidad a causa de que bueno, mira, lo del puerto de Manzanillo Ujú, es obra emblemática nacional. Entonces, libramientos, montonal de cosas, lo de los centros de salud, todos rehabilitados, eh, eh, y solamente cierro comentándote un ejemplo de que habla de lo gigantesco que es la diferencia. El macrolibramiento. Ese macrolibramiento que se está convirtiendo ya en realidad y que va a quedar convertido en realidad antes de que se vaya este gobierno, lo había conveniado ya el gobierno anterior, dirigido por Peralta, con una empresa o con unos empresarios que yo digo que también tan chuecos como él, que iban a los business. Fíjate nomás, aquel macrolibramiento era como de 14, 15 kilómetros. Aquel libramiento, ¿no? ¿Qué libramiento? De un carril de ida y otro de venida, ujú. ¿sí? Que se está construyendo de 30 kilómetros, mucho más amplio, que eso es mucho más duradero, mucho más, muchas cosas, de 4 carriles en lugar de 2. Y luego Ignacio Peralta había aceptado que se grabaran las participaciones federales del Estado. Si la empresa que iba a poner la caseta ahí, que iba a construir y a poner la caseta, decía que no le salía lo que él quería que le saliera. Si decía yo quiero que me salgan 30 millones por mes de las cuotas, entonces fíjate que no me salieron 25, entonces va, ni siquiera te pido permiso a ti, gobernadora, porque ya está pactado, conveniado, te mandan, no sé, vamos a decir,
50 millones de participaciones, a ver, menos 5, te llegan solamente 40. Eso había pactado Ignacio Peralta. Y ahora en ese macrolibramiento de 4 carriles, habrá caseta, pero a ti y a mí no nos van a cobrar. O sea, no se va a cobrar a vehículos pequeños, ni siquiera a vehículos grandes, si se acredita que son particulares de mercancías que se ven, por ejemplo, los que van con plátano, con papayo, ni siquiera eso. Y ahora, y en lugar de quitarle de las participaciones federales como se quería en aquel libramientito, ahora hay la posibilidad de entrega de finanzas, de recursos derivados y solamente se le cobran a los tractocamiones que llevan contenedores, ¿sí? Entonces, allí te dice la gran diferencia. ¿Por qué se pudo hacer eso? Pues porque se procedió de manera honrada, honesta, justa, de que no había negociaciones, no hubo negociaciones en lo oscurito para hacer sus triquiñuelas. Mira, milagrosamente se logró evitar que se vendieran los terrenos de la zona militar. Ya los tenían tostoneando. Hubo quienes se hicieron de información y se detuvo. Pero como querían vender lo que fuera ya días antes de irse, en lo que no se dieron cuenta nuestros espías, fue en la ecogranja. Lo que es que la tostonearon como 2, 3 días antes de que se fuera aquel gobierno. Y dirías, bueno, lo vendieron y como era propiedad del pueblo, entonces ingresaron los recursos. ¿Cuál? Ni un recurso, ni un centavo. ¿A dónde les dieron? Ahí los tienen en la Fiscalía Anticorrupción por eso. Entonces, y debiendo 6 meses a los trabajadores de sueldos. Entonces, esas cosas, yo digo que no se nos debe olvidar a los colimenses en qué condiciones dejaron al Estado y en qué condiciones se encuentra ahorita, como para valorar qué tal la comparación entre un gobierno y otro. ¿Conviene entonces volver a ese estercolero? Evidentemente que no. ¿No cree que ese sea el reto? Comunicarle a la ciudadanía eso, y a Sí, cada votante eso. sí, exactamente. Falta esa comunicación. Porque mira, puede haber de esas gentes de oposición perfiles que aparezcan así muy monos, muy a todo dar, muy cercanos a la gente. Carismáticos. Están hechos de la misma. Mira, por ejemplo, un problema gravísimo de Riul. Riul, si es un hombre honesto, se ha dejado secuestrar de los partidos que lo llevaron ahí. ¿Cuántas denuncias hay del montón de aviadores que tienen ahí? Ahora con ese tema de los trabajadores sindicalizados, ¿usted qué ve ahí? Veo que pues no le ajustan los recursos a Riul. No le ajustan porque los tiene repartidos con muchas gentes que no trabajan, pagando compromisos políticos. Está secuestrado. Está secuestrado por las gentes que lo respaldaron y a las que seguramente le condicionaron el respaldo y él aceptó esas condiciones que le impusieron. Desde mi punto de vista, es un alcalde secuestrado por los mañosos que tiene ahí retacados y por los partidos que lo impulsaron. Yo no tengo una opinión negativa de Riul, de su persona, pero en tanto quiera crecer políticamente y a partir de esos partidos o de su partido que está prácticamente desaparecido, pues yo no le auguro mayor cosa, pero pues hay cada quien. Don Arnoldo, pues muchas gracias. Gracias a Muchas ti. gracias por visitarnos acá. Este es su Gracias. espacio, vuelva cuando guste. Gracias, Ha sido un placer. Igualmente. Y pues muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron siguiendo a través de redes sociales con esta entrevista muy amena, por cierto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.